Así que no perdamos más el tiempo. Vamos con Verde Seco, vamos con esa zona de bajas emisiones. Como les contábamos, el Partido Ecologista ha criticado la inacción del consistorio santanderino ante una cuestión que es un problema de salud pública, como es la calidad del aire. Ayer lo escuchábamos también en Hora 14. Gabriel, ahora me he perdido. Gabriel Moreno Campo, de Verde Seco, muy buenas. Buenos días, Edu, y a la gente que nos escucha. ¿Por qué la crítica sobre esto lo centráis en la calidad del aire? ¿Por qué consideráis que esa zona de bajas emisiones no es suficiente? No es que le consideremos. A ver, me gustaría un poco poner en contexto. Año 2020 se aprueba en el Estado español la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental. La comunidad autónoma también lo aprueba en diciembre del 2020 y el propio Ayuntamiento de Santander declara la emergencia climática en el 2021. Mismo año en que se publica la Ley de Cambio Climático, la 7/2021, en la que establece en su artículo 14 aquellas medidas que dentro de este marco, más allá del Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y demás, es decir, un camino que ya está marcado y que desde Verde Seco hay aspectos que son positivos, y en ese artículo 14 establece la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que tener un plan de movilidad urbana sostenible. Sí. Y dentro de esas medidas del artículo 14, además, incluye las zonas de bajas emisiones, así como establecer medidas específicas para centros escolares y sanitarios. Es decir, esto se tenía que hacer antes de 2023, con lo cual este trabajo que ahora se está haciendo o se está presentando al público, pues adolece de la primera esencia. La primera es que no es un debate de pegatinas, coches y horarios. El debate es, con los datos que ahora mismo tenemos de campañas oficiales donde registran los niveles de contaminación en Santander en distintos puntos. Ahí tenemos el informe de Ecologistas en Acción de la campaña Clean Cities, con informes y con test realizados en base a un protocolo que es homologable y demás. Es decir, no es un informe que hayan hecho 4 amigos, sino que está estudiado. Yo he participado personalmente con más gente de Ecologistas en Acción. Tenemos datos de las estaciones de calidad de medición del aire del CIMA, del Gobierno de Cantabria, que se pueden consultar, y tenemos datos del Instituto de Salud Global de Barcelona, donde dicen, o desdicen lo que dice la Gema, la alcaldesa, dicen que en determinados parámetros el aire de Santander no es saludable. Entonces, a partir de ahí, esas zonas de bajas emisiones, una de las consecuencias es que se mitigar los efectos del cambio climático, de ese marco en el que os decía, y establecer unas medidas que disminuyan las emisiones. El elefante en la habitación es el coche. O sea, aquí estamos hablando de uso público, del espacio público. ¿Por qué? Porque hay un elemento que mata. De hecho, en el tabaco ya lo pone. El tabaco mata, el coche mata. Sí. Mata con accidentes, por desgracia, que vemos mortales en el propio municipio. Cierto. Algo que parece que no ocurre, pero que para mí es una alarma rojísima para nosotras. Y además, pues emite unos gases que son tóxicos y que está demostrado con unos parámetros. A partir de ahí, lo que nosotros por eso denunciamos la inacción. Esto se podía haber hecho desde antes de 2023. Sí. En la propia declaración de emergencia climática que aprueba el propio Ayuntamiento de Santander, que para aprobar y reunir a los medios de comunicación es muy ágil, establece que las asambleas ciudadanas son una de las herramientas de este proceso de planificación. Sí. El propio Plan de Movilidad Sostenible Urbana, el PEMUS, establece que las charlas, asambleas, reuniones son necesarias para implementar esta zona de bajas emisiones. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque vosotros tenéis vuestra propuesta desde Verde Seco en el plan de zonas de bienestar, que está dentro de vuestro plan de Santander Viva y Verde, que es que uno de esos puntos de los que hablas que no cumple con la normativa de calidad de aire y demás, son por ejemplo Castilla Hermida, la Calle Alta, que son zonas que en la zona de bajas emisiones que ha presentado el Ayuntamiento de Santander no están dentro. Es que dentro de la zona hay que estudiar a detalle, porque el documento que hemos presentado desde Verde, o sea, en Verde Seco hemos intentado para los oyentes de la cadena SER tenemos delante la propuesta de Verde Seco con mapa y demás. Vamos a intentar dibujarla porque es un documento que está publicado, si me permites, Edu. Verde Seco celebró una asamblea, por un día por la mañana, el 29 de mayo, si no recuerdo mal, celebramos por la mañana una presentación a medios, que se convocaron a los medios para dar a conocer nuestro plan. Algo que, por supuesto, llevamos estudiando desde el 2021 por ahí, es decir, y gente desde que empezó esto, gente con mucha capacidad y mucho conocimiento. De hecho, este documento se puede ver en la página web de Verde Seco Cantabria, donde presentamos el documento y te puedes descargar el enlace directamente y ver un poco el resultado. No pretende ser
un documento cerrado, ni mucho menos, pero sí una herramienta para empezar a hacer esta educación y sensibilización tan necesaria que vemos, porque al final cuando hablas de zonas de bajas emisiones la gente tiene un rechazo cuando realmente es una medida que va en favor de su salud. Totalmente. Entonces, hay mucha tarea por hacer. Por eso, la propia normativa establece que las asambleas ciudadanas, es uno de los instrumentos que viene en la declaración de emergencia climática, son una de las herramientas necesarias para implicar en el proceso. Entonces, desde Verde Seco entendemos que todo ese proceso se podía haber empezado mucho antes del 2023, porque el ayuntamiento entendemos que tiene capacidad para convocar a colectivos, a reunirse con la demás gente. En Verde Seco hemos hecho el ejercicio, hemos plasmado un documento para empezar a trabajar y hemos convocado esa asamblea ciudadana donde, bueno, dentro de nuestras capacidades de ser un partido que no tenemos representación en el consistorio ni tenemos muchos ingresos, pues hemos reunido a 24 personas de distinto índole. Estaba gente desde el nivel de Carmen Duce, responsable de la campaña Clean Cities a nivel estatal, que ha firmado un convenio recientemente con el Ministerio. Ha estado aquí en la cadena SER. Caroline también del Instituto de Salud Global, más luego asociaciones de vecinos, asociaciones de familias y colectivos que tienen un índole técnico-científico, como puede ser la SEO, Colegio de Arquitectos, ARCA, Ecologistas en Acción, es decir, la sociedad organizada. Eso lo hemos convocado en breve tiempo y la gente ha dado respuesta. Entonces, ese proceso se tenía que haber hecho mucho antes. Sí. Y seguramente que se hubiera plasmado en un documento más amplio que el que nosotros hemos presentado, más participativo, pero que es lo que vemos que el ayuntamiento no ha hecho. Y es muy llamativo, de verdad. Les invito a que busquen la propuesta de Verde Secuo y que busquen también la propuesta del Ayuntamiento de Santander. Tenemos las dos delante. La propuesta de Verde Secuo va desde la estación de tren de la Marga hasta Los Pinares, por poner dos referencias, pasando por Los Castros, por todo San Martín y General Dávila. La propuesta del Ayuntamiento, podríamos decir que es prácticamente el ensanche y poco más. Es este marco. Eso es un marco que es prácticamente una décima parte, una octava parte de lo que ha presentado el Ayuntamiento de... Sí, a ver, de vuestra propuesta. Sí, el mapa que ha presentado Verde Seco, que está, como he dicho, público, sí agradecería que lo comparta, pues que cite al menos la fuente, ¿no? Porque hoy en día se mueven muchas cosas y parece que... Nosotros lo hacemos, es de Verde Seco, no es nuestro. La propiedad no vamos a cobrar, no lo hemos registrado, pero sí queremos que por lo menos se sepa que nosotros el discurso lo hemos hecho mucho antes de este anuncio del Ayuntamiento de Santander. Primero, saca un proyecto de ordenanza que, bueno, pues tiene su motivo de debate porque se compara con otras ordenanzas, es el trabajo que estamos haciendo, y acto seguido presenta el proyecto que ha contratado una empresa para ver las zonas de bajas emisiones y demás. Bueno, ese documento lo estamos estudiando porque vamos a presentar alegaciones. Lo que sí hicimos desde Verde Seco es convocar una segunda asamblea donde, bueno, fue más minoritaria. No fueron tantas personas, pero quienes estaban ahí son personas muy activas, con mucho conocimiento y mucha capacidad para poder formar parte de un grupo de trabajo y elaborar un documento que supere, por supuesto, el de Verde Seco. Entonces, en ese ánimo estamos ahora en estudiar esto. Vemos que esto simplemente es para cumplir expediente, de hecho lo ha reconocido la propia alcaldesa, que es para no perder ayudas. Para no perder el descuento de transporte. Entonces, más allá de discutir o analizar lo que se ha presentado ahora, nosotras entendemos que el debate tiene que ir mucho más atrás. O sea, tiene que ir, creo que tenemos que hablar de qué son las zonas de bajas emisiones, por qué son las zonas de bajas emisiones y a quién beneficia y a quién perjudica. Y, por supuesto, modular. Porque no, es que no me van a dejar entrar al trabajo. Evidentemente, si tú eres una persona que justificas que trabajas en el Centro Santander y que no tienes muchas alternativas de transporte público, porque es que esto va en paralelo. Sí, claro. De hecho, algo que subyace en el plan... Bueno, una de las cosas que entra dentro de la zona de bajas emisiones es que todos los autobuses públicos sean, transporte público, sean 100% eléctricos. Este debate, que nosotras llevamos muchas horas hablando con muchas gentes, personas, realidades diferentes, si lo hablas en Santander, la gente ve una realidad, pero si lo hablas con el entorno rural, donde mucha gente viene a Santander a hacer gestiones económicas, administrativas, o incluso ir de tiendas o paseo, entonces ahí ya tienes un conflicto porque, claro, en el medio rural el transporte público está muy mal dimensionado, por desgracia. Y más o menos en el centro Santander, incluso en Torrelavega, pues aquí el Ayuntamiento de Santander, otra de sus dejaciones de funciones es haber abanderado que se constituya en Cantabria un consorcio de transporte donde los principales núcleos de población, que además son los sueldos únicos que tienen obligación por ley de tener una zona de bajas emisiones, buscar la mejor vía de comunicación, que siempre va a ser el tren, más allá de este tercer carril, que bueno, nosotras tenemos otra opinión, pero centrándonos en las zonas de bajas emisiones, la movilidad a nivel urbano y a nivel rural
se tiene que ver reflejada en esta situación, porque hay gente del entorno más lejano de la Bahía de Santander que por necesidad tiene que coger el coche o para trabajar o para desplazarse por algún motivo. Te quería preguntar sobre esa denuncia al anuncio que habéis puesto y también sobre las alegaciones que habéis presentado. Sí, efectivamente, el propio anuncio del Ayuntamiento de Santander, publicado en su página web, te lleva un proyecto de ordenanza que no cumple el formato porque te dice que el mapa está en el anexo 1 cuando el anexo 1 está en blanco, con lo cual no puedes alegar algo que no existe. Lo que sí hemos hecho es denunciar ese hecho, denunciar también la forma de comunicación, porque teniendo en cuenta que se lleva 3 años de retraso, porque esto se podía haber iniciado en el 22 tranquilamente, o incluso en el 21, donde la propia alcaldesa declaró Santander la emergencia climática. Perfecto. No se ha hecho ese proceso y nos dan 10 días exiguos, que es lo mínimo que establece la ley para estos periodos de información pública. ¿Vale? Acto seguido, a los 2 días, presenta el proyecto casualmente con el resultado del documento de la empresa que ha hecho el estudio con el contrato que ha tramitado. Más allá del coste económico al que no voy a entrar ahora, pero hay que estudiarlo detenidamente y hacer las alegaciones debidas. Entonces, lo que vemos que es denunciable es la falta de participación, es decir, el propio ayuntamiento tiene una herramienta que son las asambleas y las reuniones que no está haciendo uso de él, se limita simplemente a comunicar a los medios de comunicación y a presentar un plan y unos documentos pues que bien se pueden aceptar, pero que deben formar parte de la mesa de trabajo colectiva para elaborar un documento que se evite noticias negativas como lo que estamos viendo, porque las zonas de bajas emisiones, y quien no nos oiga que lo tenga claro, es un tema de salud de las personas, porque todas las personas respiramos aire. Entonces, la normativa europea, que hay que dar gracias, y el Estado español también hay que dar gracias. No solo eso, que hay datos que hay muchísimas más enfermedades respiratorias que hace 50, 100 o 200 años. Y eso es una verdad y eso es un dato completamente objetivo. Precisamente, te preguntaba durante la pausa si teníais algún dato que marcase un poco cómo mejoraría esa calidad de aire o la vida y la salud de los ciudadanos, vuestra propuesta, y me decías que teníais un dato de ingresos hospitalarios. Sí, bueno, con el tema de los datos tampoco hay que buscar el efecto llamada, ¿vale? Lo que se hace siempre Verde Secuo como partido ecologista y como muchos movimientos ecologistas es analizar los datos de la ciencia. Aquí hay estudios, el Instituto de Salud Global de Barcelona, lo hemos citado antes, se ha publicado recientemente un estudio de la Universidad de Carlos III vinculando determinados niveles de contaminación con ingresos hospitalarios, y en base a esos datos pues haces una pequeña extrapolación, ¿vale? Siempre hay que tomarlo con mucha precaución, pero sí se estima que desde el 1 de enero del 23, donde tenía que haber entrado en vigor el funcionamiento de estas zonas de bajas emisiones, aprobado por el Ayuntamiento de Santander, por el consistorio, el equipo de gobierno ha decidido no hacer eso, ha esperado a la llamada de me quitan las ayudas y voy a hacer algo que no quiero hacer y lo hago por imposición. Entonces, eso, ¿cuál es el resultado? Pues algo mal hecho. Algo mal hecho en el sentido de que, por supuesto, que la zona que plantea el Ayuntamiento de Santander está incluida dentro de las zonas de bajas emisiones, pero los datos que tenemos de las zonas de emisiones determina que eso que plantea el Ayuntamiento de Santander es netamente insuficiente. Insuficiente al punto de que prácticamente no tiene que hacer nada, porque muchas calles ya están semi-peatonalizadas. Y vuestra propuesta, me decías, una disminución de los ingresos hospitalarios de 250 en ese periodo del 1 de enero de 2023 a hoy. Es una estimación, estimación. Pero se podría considerar que, viendo los niveles de contaminación que hay en parámetros como las partículas PM, que se llaman partículas microscópicas de 2,5, muchas de ellas vinculadas a los propios frenos de los equipos, de los vehículos, con lo cual aquí el coche eléctrico tampoco soluciona gran cosa, y sobre todo óxido nitroso, ¿vale? Hay parámetros donde el propio Ayuntamiento de Santander está superando los niveles que establece la normativa estatal, que debiera alertar a la población y que parece que no lo sabe, y en base a esos puntos y a esas mediciones es donde Verde Secuo ha establecido esa zona que sí parece que rondaría por ahí el número estimado de personas que podían haber tenido un ingreso hospitalario por algún tipo de enfermedad asociada a esos niveles de contaminación. Pues ya saben, tienen la propuesta de Verde Secuo en internet, no se la apropien, por favor, ya lo ha dicho Gabriel, y a ti, Gabriel, te apropiénsela, pero citen de dónde sale. Gracias. A ti, Gabriel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Un placer hablar de esto, y cuando queráis, porque esto tiene mucho debate, sí animo, vamos a mandar, seguramente hagamos una asamblea recientemente para
para tratar todo esto a nivel colectivo, porque en la reunión esta que mantuvimos, la realidad de la Asociación de Vecinos de San Román, que puedes pensar, es diferente y es muy parecida a la que tiene el Cisneros en el centro de Santander. Hay centros educativos incluso que fuera de nuestra zona que hay que contemplar, por ejemplo, la zona de Valdecilla, pero eso es otro de las partes del artículo que tampoco ha hecho el ayuntamiento. Zonas escolares y sanitarias que debieran y tienen su protección especial. Es muy complicado. Muchísimas gracias, Gabriel. Un placer. Nosotros seguimos en este Hoy por Hoy Cantabria.